Nosotros somos el grupo número uno y pues el tema que nos tocó pues, es obligaciones de pago y sus formas especiales de cumplimiento de pago. Somos los integrantes y pues para empezar, ¿qué es una forma de pago? Pues una forma de pago es, especialmente son mecanismos distintos al pago tradicional, pues en dinero físico y estas permiten cumplir una obligación de manera alternativa. Facilitan acuerdos entre las partes, entre las personas y según las necesidades reales que en contexto estén. Y pues las características principales son acuerdos voluntarios entre las partes, buscan también una flexibilidad en el cumplimiento de obligaciones, permiten sustituir, modificar o pues extinguir una deuda. Estas se adaptan a situaciones económicas o comerciales que son muy específicas y también requieren una aceptación mutua. Pues su finalidad también, pues podríamos decir que es evitar conflictos o incumplimientos y pues facilitar transacciones cuando no haya una liquidez inmediata y pues se ajusta a las condiciones del cual se están dando. Bueno, las formas especiales de pago son imputación de pago, pago por consignación, dación en pago, pago por cesión de bienes. Los aspectos claves y en primer lugar, pues todas estas formas requieren de un consentimiento expreso de ambas partes, deudor como acreedor, lo que significa que tanto el deudor como el acreedor deben estar de acuerdo. No puede ser unilateralmente, imponerse unilateralmente. Otro de los aspectos fundamentales es que los términos del acuerdo deben ser claramente establecidos, ya que al tratarse de formas distintas del pago tradicional, cualquier ambigüedad puede generar conflictos legales posteriores. También es importante considerar que estas formas pueden implicar ventajas o desventajas, dependiendo del caso concreto. Por ejemplo, pueden facilitar el cumplimiento de la obligación, pero también puede representar una pérdida económica para alguna de las partes. Asimismo, se recomienda que todo quede respaldado por escrito, ya sea mediante contrato o un documento legal, para garantizar seguridad jurídica y servir como un medio de prueba en caso de controversia posterior pues, al término de la obligación. Finalmente, estas figuras tienen como propósito facilitar el cumplimiento de las obligaciones, especialmente cuando el pago en dinero no es posible, permitiendo soluciones más flexibles dentro del marco legal. Eh, yo estaría hablando sobre las características y las diferencias de la imputación de pago por consignación y pago por cesión de bienes. La naturaleza jurídica de la imputación de pago sería la facultad del deudor para aplicar su pago a una obligación determinada. Los sujetos serían el deudor y el acreedor. Los requisitos de insolvencia no se requieren. El objeto de pago es la obligación de múltiples del mismo deudor. La transferencia de bienes en esta ocasión no aplica. Las formas de cumplimiento sería inmediata según la imputación declarada. Los efectos sobre la obligación extingue la obligación a la que se imputa el pago y la voluntariedad sería voluntaria salvo un conflicto. En el caso de pago por consignación, la naturaleza jurídica sería la forma de cumplimiento, sería forzoso cuando no se puede pagar directamente al acreedor. Los sujetos serían el deudor, acreedor y juez. Eh, los requisitos de insolvencia sería, pues no se requieren tampoco. Los objetos de pago, la cantidad de dinero o prestación adeudada. La transferencia de bienes es, o sea, aquí sería, en este caso, sería un depósito en custodia judicial. La forma de cumplimiento sería judicial mediante consignación de un tribunal. Los efectos sobre la obligación, extingue la obligación si el depósito es aceptado. Y la voluntariedad requiere intervención judicial. En el caso del pago por cesión de bienes, la naturaleza jurídica sería la modalidad de pago, sería contractual o judicial.
Los sujetos serían el deudor y varios acreedores. El requisito de insolvencia sería esencial. El objeto de pago, el objeto del pago, perdón, serían bienes del deudor o la posesión de no propiedad, la transferencia de bienes, solo posesión y la facultad de administración o venta. La forma de cumplimiento sería gradual, conforme se administren o vendan los bienes. El efecto sobre la obligación se extiende conforme se pagan a los acreedores y la voluntariedad puede ser voluntaria o también puede ser judicial. Más tarde yo les voy a hablar sobre la dación de pago. Esta consiste en una forma especial de pago de forma voluntaria. Quiere decir, esta es su naturaleza jurídica. Los sujetos que se ven involucrados está el deudor y el acreedor. El requisito de insolvencia no es requerido. El objeto de pago pueden ser pues bienes distintos al originalmente pactados. Estos bienes pueden ser ya sea muebles o inmuebles. La transferencia de bienes se transfiere la propiedad del bien directamente al acreedor. Una forma de cumplimiento es que es de manera inmediata. El efecto sobre la obligación consiste en extinguir la obligación de forma inmediata, es decir, extinguir la deuda del deudor, que valga la redundancia, y la voluntariedad se requiere una pueda llevarse a cabo, prácticamente originalmente para cancelar la deuda, aprobado por el acreedor. Bueno, a mí me corresponde hablar un poco sobre lo que es el pago por consignación, el cual es un mecanismo de liberación para el deudor y un depósito legal que se realiza a través de una autoridad judicial cuando el acreedor no quiere o no puede realizar la prestación. Y su fin principal es extinguir el vínculo obligatorio para poder evitar la situación del deudor y se prolongue indefinitivamente. Cuando procede, como primer punto tenemos negativa injustificada, cuando el acreedor se rehúsa a recibir el pago, a pesar de que éste cumple con todos los requisitos. Impedimentos del acreedor, si la persona está ausente o es incapaz de recibirlo. Incertidumbre en el cobro, cuando varias personas reclaman el derecho a cobrar a pesar de que el deudor sabe cómo, o sea, el deudor no sabe a quién pagar de forma segura. Falta de documento en caso de que se haya extraviado el título original de la deuda y a diferencia de la dación de pago, donde hay acuerdo, la consignación suele ser un cumplimiento forzoso cuando no hay colaboración del acreedor. Yo les estaré hablando un poco sobre los requisitos y fundamentos. Como primer punto tenemos lo que es la validación del pago. Para que el pago sea válido se requiere de 3 elementos que son claves. En este tenemos lo que es la persona. Los sujetos deben de ser, deben de ser capaces legalmente. Como punto número 2 tenemos lo que son los objetos. El pago debe de ser líquido y el número 3 sería el formal, que se deben de seguir los requisitos que se solicitan. También tenemos lo que es la identidad, la totalidad. En para que la consignación sea válida, es necesario que el pago sea total y no por partes. ¿Qué quiere decir? Que se debe de liquidar con totalidad aun cuando, y si se tiene lo que es, se tiene lo que es los intereses, se deben de cancelar en el momento. Lo que es identidad, para que en esto entre lo que es el pago. En el pago se deben de respetar, se debe respetar las sustancias.
En esto lo que entra es el modo, la sustancia, el lugar y tiempo que se ha sido pactado tanto con el deudor y el acreedor. Si en esto no se llega a incumplir una parte de lo que ya se fue acordado, el acreedor puede denegarse y la consignación no sería realizada. Como segundo punto, tenemos lo que es el procedimiento. En esto nos habla que es un acto funcional y jurídico en lo que se debe presentar una solicitud ante un juez competente de la rama civil. También nos habla que si es de un bien inmueble, el juez no lo guarda en una bodega, sino que nombra a un interventor para que éste sea el que tenga la responsabilidad sobre dicho inmueble. Buenas tardes, yo les voy a comentar un poco sobre lo que es la dación de pago. La dación de pago es una forma que consiste en una forma especial de cumplimiento de las obligaciones. Esto es mediante el cual el deudor, estando obligado frente a un acreedor, ofrece pagarle con uno o varios bienes distintos de la prestación originalmente debida, siempre que el acreedor acepte. Al aceptarse también la prestación distinta, la obligación queda cumplida y en consecuencia también extinguida. Esto es produciéndose el pago por una prestación diferente a la inicialmente convenida. También tendríamos lo que son tres elementos de lo que es la dación de pago, ¿verdad? En primer lugar, tendríamos la existencia de una obligación previa, que puede consistir en dar dinero, prestar un servicio o una abstención. En segundo lugar, tendríamos lo que es el convenio entre deudor y acreedor para sustituir la prestación original por la entrega de un bien. Y en tercer lugar, tendríamos también lo que es la transmisión de la propiedad del bien al acreedor como forma de pago. Adicional, también tendríamos lo que es la naturaleza jurídica de la dación en pago, ¿verdad? Esto es cuando las partes acuerdan que el deudor, en lugar de pagar la prestación debida, transmitirá al acreedor la propiedad de un bien. Esto surge, pues, bueno, surge lo que es la discusión doctrinaria sobre la naturaleza jurídica de este acto. Gracias. Solo se pueden cambiar de diapositiva, por favor. Disculpe, ahí está. Bueno, la dación de pago ha elaborado tres teorías, que son la teoría de la compraventa, la teoría de la innovación y la teoría de la forma especial de pago. Primero, la teoría de compraventa sostiene que tiene que haber una venta porque el deudor transmite la propiedad de un bien al acreedor. Pero, sin embargo, esta es muy criticada porque no hay intención de vender, sino de pagar una deuda. Luego, la teoría de la innovación indica que se sustituye la obligación original por una nueva. Esta también es criticada, ya que no siempre desaparece la obligación anterior, sino que simplemente se cumple de otra forma. Y por último, sería la teoría de la modalidad de pago, que esta es la más aceptada, ya que afirma que la dación de pago es solo una forma, pues, especial de cumplir la obligación, sin crear una nueva ni implicar una compraventa. En el pago por cesión de bienes, vemos que es un acuerdo entre el deudor y los acreedores, que pasa cuando el deudor no tiene la capacidad de pagar sus deudas, entonces transfiere o da la posesión de sus bienes a los acreedores para que estos los administren y poder cobrar con los frutos, o si ellos quieren, vendiendo los bienes. La naturaleza jurídica, en estas hay algunas teorías. Nosotros aquí mencionamos la teoría de la dación en pago, que es una forma de entregar bienes para pagar una deuda, pero no se ve como válida porque en la cesión no se transmite la propiedad. Otra es la teoría del mandato irrevocable.
aquí el deudor da un mandato a los acreedores para que administren los bienes, pero tampoco es correcta porque el mandato se puede revocar. Y la última es la teoría contractual. Esta es la más aceptada porque ve al pago por cesión de bienes como un negocio jurídico donde va a haber un acuerdo entre el deudor y el acreedor que va a acabar o extinguir la deuda. En los elementos existen tres principales. El primero son los elementos personales, donde tiene que haber un deudor insolvente y varios acreedores que puedan aceptar la cesión. En el segundo, los elementos reales. En este va a haber una obligación de pago, pero cuando no se pueda con dinero o monetaria, se da la posesión y el poder de venta de los bienes. Y por último, tenemos el elemento formal, donde ya vemos un convenio de cesión de bienes para que los acreedores cobren con los frutos o la venta de los bienes. Bueno, y para que entendamos cómo funciona esto en la vida real, tenemos que saber que la cesión de bienes no solo ocurre de una sola forma y que existen dos caminos, dependiendo de cómo se lleva el proceso. Primero está la cesión voluntaria y como dice el nombre, esta es la más tranquila porque nace de un acuerdo mutuo. Vamos a imaginar que el deudor y el acreedor se sientan, conversan y ambos están de acuerdo en que los bienes se entreguen para saldar la deuda. Aquí no hay peleas y no hay abogados de por medio, pero no siempre hay como un acuerdo y por eso existe la sesión judicial. Y aquí ya aparece la figura de un juez, porque el juez pone el orden. A mí lo que me parece interesante de esto es que la ley trata la sesión judicial como un beneficio y esta ayuda al deudor de buena fe. Digamos que si ese deudor quería pagar, pero por algún accidente o alguna crisis económica, algo que se le escapó de las manos, ya no pudo pagar, pues el juez está ahí para equilibrar la balanza y proteger a los dos. Ahora bien, ¿qué pasa si después de entregar los bienes, cuáles son sus efectos? Pues me gustaría resaltar los cuatro puntos que están aquí. El primero, la liberación del deudor. Se podría decir que este es el premio mayor para el deudor porque pues queda libre. Y aunque lo que gane vendiendo sus bienes no alcance para pagar el 100% de la deuda, su obligación termina allí. También él pierde la administración. Esto es pura lógica, porque si alguien ya entregó sus cosas para pagar, pues ya no puede decidir qué hacer con ellas, porque ese derecho ahorita lo tienen ya los acreedores. También desaparecen todos los intereses y esto se vuelve como un alivio total para el deudor, porque se frenan los cobros y dejan de correr esos intereses que hacen que la deuda nunca termine. También tiene derecho a rescate. Y esto lo puedo ver como una última oportunidad, porque si el deudor de pronto consigue el dinero total de la deuda antes de que vendan sus bienes, él puede recuperarlos. ¿Y qué pasa si alguien intenta esconder una casa o inventa deudas que no existen o exagera sus pérdidas para dar lástima? Pues ese deudor estaría cometiendo un fraude, estaría actuando con dolo. Y si los acreedores se dan cuenta de ese engaño, ellos tienen un año para pedir que se anule todo. Y si eso pasa, el acuerdo deja de tener valor y las deudas siguen vigentes. La imputación de pago se presenta cuando existen varias obligaciones entre un mismo acreedor y deudor. Sin embargo, el derecho a imputar se le atribuye al deudor, quien a la hora de ejecutar un pago o saldar sus obligaciones debe decidir a qué deuda se aplicará el pago. Sin embargo, si ninguna de las dos partes señala a qué deuda dedicarse el pago, la ley establece el siguiente orden de imputación. 1. Se imputará la deuda de plazo vencido. Es decir, si él debía realizar un pago el día 15 y el otro el día 20 y ejecuta el pago el día 25, ese pago se tomará a la deuda del día 15. 2. Si hay varias deudas vencidas, se aplicará la deuda más onerosa para el deudor, es decir, a la más costosa o a la que tenga mayor peso, ¿verdad? 3. Si todas las deudas son de igual naturaleza, se aplicará a la más antigua, es decir, que si tenía una del 2023 y una del 2025, estando en el 2026, el pago sería la del 2025, ¿verdad, compañeros?
23, perdón. Ahora bien, 4. Si todas las deudas son iguales, el pago se imputará profesionalmente a todas ellas. Y finalmente, cuando una deuda produzca intereses, el deudor no puede abonar a capital sin autorización del acreedor, ya que el orden es pagos administrativos, intereses y capital. Entonces, el deudor primero debe salir de pagos administrativos, intereses y por último capital. Muchas gracias, compañeros. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Ya terminó. Bien, ya terminó el grupo. Fíjese que no sé si fue en un momento que se perdió la señal, pero me faltó verificar a Wendy y a Cristian. ¿Quiénes son? Solo verifiquemos, por favor, su cámara. ¿Qué tal, licenciado? ¿Qué tal? Ok. ¿Usted lo que expuso, qué fue lo que expuso? Porque no me aparece. No. Fue el pago por cesión de bienes. Esa parte. Ok, sí. Y Wendy Nayeli. Sí, yo estuve exponiendo sobre lo que es Ya, el pago por ya. consignación. Sí, ya la vi. Ok, ya me recuerdo. Muy bien. Bueno, jóvenes. Disculpe, Sí, dice que dígame. tengo la computadora y el teléfono, entonces aparecen dos usuarios. No sé si ahí hubo confusión, pero aquí soy yo. Por eso es que no me aparecía, pero Sí, bueno. sí. Está bien, gracias. ¿Qué es lo que tenemos que entender, jóvenes, de lo que acaban de exponer los compañeros? Pues de manera acertada, básicamente, cuando se cumple la obligación, para cumplir la obligación, tiene que ser, pues, por supuesto, pagando, ¿verdad? De estas situaciones, ellos mencionaron la dación de pago, mencionaron también el pago por consignación y el pago por cesión de bienes. Estos dos, que son los pagos por consignación y por cesión de bienes, son formas especiales de pago. Eso lo tienen que anotar ustedes. Esas son las dos formas especiales de pago. Cada una pues tiene sus diferentes modalidades y hay factores importantes que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, jóvenes, cuando hablamos de un pago por consignación, se tiene que depositar, en este caso, el pago que se debe de hacer se tiene que depositar ante un juez. Pero recordémonos de que tiene que tener ciertas características o debe de establecerse cuándo se puede hacer ese pago por consignación. Y uno de los compañeros mencionó diferentes, mencionaron como 3 o 4 nada más en su exposición, pero son alrededor de 8 formas en que procede ese pago por consignación. Eso lo establece el artículo 1409. Bueno, pero previo a eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que saber? Nuestra ley establece en el artículo 1408 cuándo es que se debe hacer el pago por consignación. Legalmente. Ahí dice que se paga por consignación depositando la suma o cosa, oiga, pongan atención, o cosa, ¿verdad? Que se debe ante un juez competente. Entonces estamos hablando de dos modalidades. Uno, cuando se deposita una suma de dinero a consignación, o la otra cuando es una cosa determinada. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que entender, jóvenes? ¿Cuándo va a proceder esa consignación? Y los compañeros bien lo dijeron dentro de su exposición que había cuando el acreedor se niega a recibirlo, ¿verdad? El acreedor viene, se niega, dice, no, yo no lo quiero recibir, y tiene la obligación de hacerlo porque se está cumpliendo con la obligación, con el pago, ¿verdad? Y él no lo quiere. Entonces se traslada ante un juez. ¿Cómo se va a hacer, jóvenes? Anotémoslo. Eso no es para el tema del examen, pero sí les va a servir a ustedes para posteriormente cuando ya estén en procesal civil y mercantil. El trámite para consignar
y hacer el pago va a ser un trámite que se llama trámite de incidentes. Va a ser a través de un incidente. Bueno, otra de las formas es cuando el acreedor dice que este acreedor fuere incapaz de recibir, pero no quiere decir que tenga incapacidad, jóvenes, entendámoslo. Es cuando él es incapaz, no puede recibirlo, ¿sí? En ese momento se puede hacer ante el juez. O en su momento, por ejemplo, no está y no dejó un mandatario, un representante legal que pudiera recibir ese pago, entonces se consigna. También otra de las formas, jóvenes, es cuando el acreedor no se encuentra en el lugar. Jóvenes, cuando se hace un convenio o se hace un contrato, se establece un lugar específico donde se va a cumplir la obligación. Pero ¿qué sucede? La persona no está, el acreedor no está en ese lugar que se pactó. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el deudor? Pues consignarlo ante el juez. Hay otra forma también. ¿Qué sucede, jóvenes, cuando el acreedor, mediante, digamos, estableció un lugar específico donde se tenía el lugar y la fecha específica donde se iba a recibir el monto, el dinero, la deuda o la cosa, y esta persona se traslada de domicilio, se va a otro domicilio más lejano? ¿Qué es lo que debe de hacerse? Pues consignarse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si llegaran a un acuerdo que se traslada de lugar, pero el deudor queda compelido a ir al lugar nuevo, ya habiéndole notificado el acreedor, ese gasto que él haga para trasladarse a ese lugar tiene que ser por cuenta del acreedor. Bueno, otra de las cosas, como bien lo dijeron los compañeros, cuando hay varias personas que llegan a hacer el cobro y a quién se le paga, hay una persona, o sea, hay duda de quién es realmente el acreedor. En ese momento, como el deudor no puede, no sabe a quién hacerle el pago, entonces lo que hace es consignarlo de la misma manera. Y cuando el rematario o adjudicatario de bienes, dice, grabados, quiere redimirlos de la carga que pesan sobre ellos. Eso es cuando ya se adjudicó la propiedad, ¿verdad? Pero quiere quitarle el gravamen que tiene, entonces se hace una consignación de la misma forma. Y por último, en cualquier otro caso en que el deudor no pueda hacer directamente un pago válido. Cuando no lo puede hacer, se tiene que consignar. Eso es lo que tenemos que entender. Esas son características esenciales, pero sobre todo, ¿cuándo va a proceder esa consignación que los compañeros dijeron? Ellos lo dijeron de una manera teórica, utilizando, en este caso, libros, me imagino, de dónde sacaron toda esta información, pero legalmente acá está. Ellos, yo creo que fueron, no sé qué la compañera o algún compañero que fue que mencionaron solo como 4 formas cuando procede esa consignación, pero son alrededor de 8 formas de poder consignar eso, ¿verdad? Es lo que tenemos que hacer. Ahora bien, para que esta consignación llegue o tenga validez, jóvenes, tiene que ser ante un juez, ¿sí? Y eso nos lo dice el artículo 1410. Para que la consignación produzca efecto es necesario, dice, que se haga ante un juez competente. Oigan, si se hace ante un juez, por ejemplo, es un pago por consignación, recordemos, son jueces civiles jóvenes, por ejemplo, y si nosotros venimos y lo presentamos ante un juez laboral o ante un juez penal, no es procedente, tiene que ser ante un juez que tenga jurisdicción, que tenga la competencia específica para ello. Que se haga por una persona que sea capaz y hábil, por supuesto, ¿verdad? Para verificar el pago. Si es un menor de edad, no se puede. Tiene que ser una persona capaz. Ahí sí entra lo que los compañeros decían. Tiene que tener capacidad legal. Que comprenda la totalidad de la deuda líquida y exigible, con sus intereses y costas, si las hubiere. ¿Qué quiere decir esto? Lo dijeron los compañeros. En este caso, incluye capital e intereses, jóvenes. ¿Sí? No puede venir y consignarse solo el capital, sino los intereses. Tiene que ser en su totalidad, y eso lo mencionaron también los compañeros.
y que esté cumplida la condición si la deuda fuere condicional o vencido el plazo si estipuló en favor del acreedor. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Existía una condición para realizarse, se cumple la condición, ahí es donde, en ese momento es que se tiene que hacer la consignación ante el juez. O existía un plazo establecido, llegando a ese plazo, se tiene que hacer la consignación. Una vez hecha esa consignación, jóvenes, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la consignación va a ser declarada válida y se va a extinguir la obligación por parte del deudor. Eso nos lo dice el artículo 1411. Nos dice que declarada válida la consignación, la obligación quedará extinguida, ¿sí? Desde la fecha en que se hizo el depósito. Realizando la consignación, se extinguió la obligación en este caso para con el deudor. Y el deudor puede retirar la consignación. Oigan, pongan atención. Puede retirar la consignación que hizo. Eso sucede muy a menudo, jóvenes, y les voy a dar un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la persona está arrendando un bien inmueble, ¿qué sucede? Se le demanda por la vía sumaria para la desocupación del bien. Pero viene la persona y hace un depósito en consignación. ¿Para qué? Para evitar que el proceso se suponga continúe. Pero mientras, en este caso, aunque el juez tenga el dinero, aunque ya se haya depositado, jóvenes, mientras no lo ha aceptado el acreedor, mientras no lo haya aceptado, ahí puede retirarlo todavía el deudor. ¿Qué quiere decir? Pasa a menudo. Cuando, por ejemplo, quiere continuar la demanda, la persona, en este caso el arrendante, y el arrendatario mejor se va, ¿qué es lo que hace? Solicita la devolución. ¿Por qué? Porque no se le ha entregado o no lo ha aceptado el arrendante. Recupera su dinero, se va a otro lado y se acabó. Ahora bien, pongan atención. Si se hizo el pago o la consignación y una vez hecha la consignación se aceptó por parte del acreedor, ya no puede ser retirado. Por eso es que tiene que ser la consignación ante el juez tiene que ser declarada válida. Y cuando habla de cosas ciertas y determinadas, porque los compañeros hablaron de dos, que se podía hacer una consignación de dinero o de cosa, dijeron ellos, ¿sí? Cuando es una consignación de cosas, jóvenes, son cosas determinadas, pero por supuesto, no se le van a llevar al juez, ¿verdad? Y decirle, bueno, aquí está en el juzgado, se le deposita y se le entrega a él la cosa determinada. No. Esto se hace de una manera diferente, eso se hace en un depósito. Eso lo dice el artículo 1414, dice, si lo debido es cosa cierta y determinada, que deba entregarse en el lugar en que se encuentra el deudor, al ofrecer el pago requerirá al acreedor para que la reciba. Y si éste no la recibe, podrá el deudor pedir al juez, óigalo bien, pedir al juez que lo ponga en depósito. Y por último, jóvenes, cuando son bienes inmuebles o una cosa distinta a permanecer en el lugar. ¿Qué es lo que debe de hacerse, jóvenes? Bueno, pues el deudor, después de requerir al acreedor para que la reciba y éste se niega, debe obtener del juez el nombramiento de un interventor y el acreedor, si el acreedor se opusiere a recibirla. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Cuando son bienes inmuebles, por ejemplo, es una empresa o es un bien inmueble, no quiera recibirlo el acreedor. Entonces el juez lo que hace es nombrar un interventor. ¿Para qué? Para que el interventor tome la propiedad, si es una empresa que la administre y que en su momento se genere el pago de la deuda. Sí, Alejandra. Hola, Lick, buenas tardes. Mire, digamos, ahí en el caso de interventores, por ejemplo, lo que pasa con Ferrocarriles de Guatemala, que si bien es cierto que no está el gobierno ni la empresa privada, sino que nombran como un intermediario para la administración. Sí, así es, exactamente. El interventor tiene la obligación, óyase bien, tiene la obligación de administrar el bien,
Y, ojo, el deudor no puede tomar o disponer, o el acreedor, si fuera el caso de que él no quiere recibir el bien, no puede venir y disponer mientras él no acepta el bien. El que tiene que administrar es el interventor. O sea, él no puede llegar y decir, bueno, denme tanta cantidad de plata porque el interventor ahí lo está administrando. No. ¿Ya? Es exactamente como lo dice Alejandra. El interventor es un administrador prácticamente y ese lo va a nombrar el juez. Bueno, más o menos lo que los compañeros explicaron de manera teórica, se explica de manera legal y están los artículos que acabo de mencionar y esos son desde el artículo 1408 al 1415, jóvenes. Continúa el siguiente grupo, el grupo Licenciado, número 4. perdone, Dígame. antes de que cambie de tema, disculpe, Dígame. solo quiero que no me quedó muy claro cuando se trata de una cosa, dijo que el juez lo va a poner en depósito. ¿Cómo así? ¿Puede Sí. explicarlo, por favor? O sea que lo que sucede es de que recuérdase que no es lo mismo que venga el juez y reciba un pago de dinero en consignación, que eso sí lo recibe a través de la la tesorería del organismo judicial, ¿verdad? Se hace el pago por consignación, se recibe. Ok, eso es al banco. Pero cuando son cosas determinadas que tienen que entregarse y no se quieren recibir, por ejemplo, entonces ahí tiene que ser mediante un depósito en un lugar determinado, depositarlo a un lugar para que en ese lugar se permanezca en lo que se resuelve la entrega. Como A estos eso se- almacenes del Estado. Sí, así es. Gracias. ¿Alguna otra duda antes de continuar con el otro tema, jóvenes? ¿O todo está claro? Tenemos que entender el pago, la dación de pago, pago por consignación y cesión de bienes. ¿Sí? Pero pago por consignación. Todavía nos hizo falta el pago por cesión de bienes que también los compañeros expusieron, ¿verdad? Bueno, antes de continuar el tema, discúlpenme, jóvenes, para quedar claro, porque si no en un momento determinado se van a confundir cuando se les pregunte en el examen, porque se les va a preguntar de manera legal. Me van a dar un minuto, por favor, el grupo número 4, antes de empezar. También le hablaron de pago de cesión de bienes. Decían que cuando la persona, el deudor, no puede continuar, ¿verdad?, haciendo los pagos, lo que hace es ceder sus bienes, pero no los traslada a la persona, sino cede los bienes para que estas personas los administren. Sí, María, dígame. No, licenciado, disculpe, no baje la mano. Bueno, entonces, pero esa sesión se tiene que hacer, se puede hacer, dijeron los compañeros, como lo manifestaron, eso debe de hacerse de manera extrajudicial o de manera contractual, mediante un contrato, un convenio. Ese convenio establece que las personas, en este caso los acreedores, van a recibir los bienes, ¿sí? No en pago, sino que para administrarlos, para venir y pagarse la deuda en su momento. Pero ¿qué sucede si en este caso son personas individuales? Cuando se hizo el contrato, la persona individual va a responder por los bienes que tenga, hasta donde le lleguen los bienes, ¿sí? ¿Qué sucedería si fuera una persona, en este caso, una sociedad anónima? Ahí es diferente. ¿Por qué? Porque los socios también van a responder con sus bienes para el pago de la deuda. Esa es la diferencia entre lo individual y, en este caso, cuando hay un representante legal, una sociedad. Ahora bien, se puede hacer la cesión de manera judicial, o sea, se puede ceder de manera judicial, porque se puede hacer extrajudicial y judicialmente. El 1418 nos dice que los bienes debidamente aprobados producen los efectos siguientes: la separación del deudor del administrador, de la administración. El deudor ya no puede administrar sus bienes. Lo separaron de él, van a ser en este caso los acreedores los que van a disponer de la administración de los bienes. La liquidación de los negocios del deudor por la realización de los bienes cedidos y el pago del cobro de las deudas. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Cuando viene y
con estos bienes que ellos reciben, se liquidan los negocios que él tenía con otras personas, con otros acreedores. Y se recibe el pago, o si a él le deben, porque puede ser que le deban también, se reciben ese dinero que le deben y eso va a servir para pago de la deuda también. ¿Qué sucede, jóvenes? También cuando el deudor lo ejecutaron varias personas mediante juicios, diferentes juicios, ¿sí? Siempre y cuando que no sean hipotecarios o prendarios, sino que sean de cantidades líquidas y exigibles, en ese momento se va a paralizar todas esas ejecuciones. No pueden continuar esos juicios ejecutivos. Porque estas otras personas que tienen, estos acreedores que tienen los bienes, que los están administrando, ahí se van a cobrar, porque ese es un convenio, sea judicial o extrajudicial, porque el juez así lo ordenó, y ya no entran las otras ejecuciones, ya no entran las otras personas que los estaban queriendo ejecutar con los bienes. Como bien lo dijeron los compañeros, tienen un plazo de 1 año, en este caso, el acreedor, para poder impugnar cuando existió algún dolo o culpa por parte del deudor, y por eso es que vino él y se dio sus bienes. ¿Sí? Si él vino, se dio sus bienes, pero había algo detrás, o había culpa o dolo por lo cual lo está haciendo, tiene 1 año el acreedor para impugnarlo. ¿Y qué sucede, jóvenes? Se retrotrae toda la deuda al modo original. Eso lo dice el artículo 1420. Dice que dentro de 1 año posterior a la aprobación del convenio o de la sesión judicial, cualquiera de los acreedores puede impugnar la sesión por dolo o culpa del cedente. El cedente es el deudor. Y si se comprobare que hubo dolo o culpa, quedarán subsistentes las obligaciones del deudor sin perjuicio de otras responsabilidades. Cuando dice subsistentes es que quiere que se retrotraen al modo originario cuando empezó todo esto. Ahora bien, también los compañeros lo mencionaron, el deudor puede recuperar sus bienes, aunque ya hay un convenio, ¿sí? Puede recuperar sus bienes media vez pague la deuda. Pagó la deuda, recupera sus bienes nuevamente y ahí se extingue la obligación. Básicamente eso es lo que necesitaba que también entendieran, jóvenes, en lo que respecta al pago por cesión de bienes. Eso está del artículo 1416 al 1422. Ahora sí, por favor, jóvenes, el grupo número 4. Buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo número 4 y desarrollaremos el siguiente temario, que es el pago hecho por el deudor, pago hecho por un tercero, consecuencias jurídicas del pago realizado por el deudor y por un tercero y las formas de cómo probar el pago. Siguiente diapositiva. Ese es el listado de nuestros integrantes y le dejo la palabra a Isaac, quien dará inicio con la exposición. Buenas tardes, estimados compañeros. Solo quiero aclarar algo. Ahí en la diapositiva dice Jonathan Javier. Él por motivos personales ya no va a poder seguir con el curso, entonces yo voy a hablar de el tema que a él le tocó. El pago hecho por el deudor. Primero, en primer término, tenemos que entender qué es el pago. Y es que en sentido común entendemos el pago como una cantidad de dinero que el deudor traslada al acreedor con el fin de extinguir una obligación pecuniaria. En sentido jurídico, entendemos el pago como el cumplimiento de una prestación que constituye el objeto de la obligación, sea de dar, hacer o no hacer. No solamente se entrega una suma de dinero, sino que se cumple la obligación, cualquiera que sea su objeto, y obviamente que sea lícito. En este sentido, en las obligaciones de dar, el deudor entrega el objeto que es el bien objeto de la obligación, perdón. En las obligaciones de hacer, el deudor cumple con practicar el hecho prometido. Tal es el caso de
por ejemplo, un abogado que se obliga a representar a su cliente en tribunales y el acreedor pues no está obligado a aceptar los servicios de un tercero. La obligación de no hacer es negativa y el pago se produce por el simple hecho de abstenerse o no entregar algún objeto. En principio, sabemos que el deudor tiene toda la obligación y el derecho de pagar. Sin embargo, los pagos que se realicen por su mandatario, por su representante legal o por su mismo heredero, se presume que los ha hecho él mismo y los efectos de estos actos recaen estrictamente sobre el patrimonio del mismo deudor. Gracias. Creo que esa era mi diapositiva también, pero no la pasaron, perdón. Muy buenas tardes, yo soy Pablo Cabrera. Hoy les voy a hablar sobre el pago hecho por un tercero. Es un tema importante dentro del derecho de obligaciones. Primero, como bien decía mi compañero, el pago es el acto mediante el cual se cumple una obligación de dar, hacer o no hacer. Y su finalidad principal es el satisfacer el interés del acreedor, es decir, que reciba aquello que se le debe, ¿verdad? Como consecuencia, pues el pago también extingue la obligación y libera al deudor. Sin embargo, una característica importante del pago es que no necesariamente debe ser hecho, debe ser realizado por el deudor. En nuestra doctrina y nuestra legislación, pues permite que un tercero pueda cumplir con esa obligación, con ese deber, ¿verdad? El pago hecho por un tercero ocurre cuando una persona distinta al deudor es la que realiza la prestación debida al acreedor, como bien decía, de dar, hacer o no hacer. Esto, pues, esta figura amplía las posibilidades de cumplir esa obligación. Y este tercero puede tener interés en la deuda, como los fiadores, o puede no tener ningún interés en la misma, ni ninguna relación directa. Perdón, interés, relación directa, ¿no? Lo más importante en esta figura es que el acreedor recibe el cumplimiento, sin importar quién realiza el pago. No obstante, como en la mayoría de situaciones, existen ciertas limitaciones, especialmente cuando se trata de una obligación que tiene que cumplir o que depende directamente de la persona del deudor. Ahora bien, este tipo de pago produce varios efectos jurídicos, de los cuales mis compañeros les hablarán más adelante. Pero en conclusión, el pago hecho por un tercero es una figura que permite mayor flexibilidad, si lo podemos poner así, en el cumplimiento de las obligaciones. Asegura que el acreedor sea satisfecho, pero también protege a quien realiza el pago. Y por supuesto, extingue la responsabilidad del deudor. Muchas gracias. Yo les voy a explicar un poco sobre la clasificación de los terceros. Tenemos que tomar en cuenta que estos se pueden dividir en dos principales grupos, ya sea que tengan interés directo. Esto quiere decir que si el incumplimiento de dicha obligación va a afectar también a los terceros, es por eso que ellos deciden intervenir. O también tenemos el siguiente grupo, que son aquellos que tienen un interés indirecto. Eso se refiere a que si la obligación se cumple o no, no va a afectar en absolutamente nada al tercero. Por ejemplo, una persona que vive en Estados Unidos y decide pagarle la hipoteca a su amigo, este lo va a hacer por temas relacionados con la amistad, con la solidaridad, con el cariño, pero no necesariamente porque les va a afectar en alguna área de su vida. Aunque tiene que tomar en cuenta que esta persona pues debe tomar sus debidas precauciones para que de esta manera el deudor posteriormente le pague lo prestado. Por otro lado, para que un tercero sea considerado como tal, deben de concurrir ciertas características y las vamos a sintetizar principalmente en dos. Tenemos las características subjetivas, que quiere decir que un tercero debe tener una actitud espontánea. Eso se refiere que él debe de ayudar después de que se haya pactado un contrato entre el deudor y el acreedor. Además, él debe estar consciente de que la obligación es ajena y que se está ayudando a alguien más a que se cese su obligación con un acreedor.
También tenemos las características objetivas que en el momento en que se pacta entre el deudor y el acreedor se establecen ciertos lineamientos y que el tercero debe de cumplirlos de forma exacta, ya que de no ser así, el acreedor está en todo su derecho de poder negarse a aceptar esa obligación y no estaría incurriendo en mora. Esta sería una de las excepciones que permite la doctrina para que un tercero pueda negarse a recibir un pago, así como el que se establezca en un contrato o bien se especifique que solo el deudor es el único capaz de poder cumplir el pago, ya que él tiene ciertas habilidades. En conclusión, podemos notar cómo es que el consentimiento del acreedor puede llegar a ser un tanto irrelevante, porque a él lo que le interesa es que le paguen, no importa quién lo haga. Claro está que no deben de concurrir ninguna de de ninguno de los casos mencionados anteriormente. Gracias. Las consecuencias jurídicas se clasifican de la siguiente manera. Primero tenemos los efectos principales extintivos. La obligación, básicamente en este caso, desaparece, incluyendo tanto sus derechos, garantías y la parte accesoria. El liberatorio, en este básicamente el deudor queda eximido de la deuda y no puede ser perseguido por el acreedor. El satisfactorio, en este el acreedor ve cumplido su interés con la prestación que ha recibido. Por segundo, tenemos los efectos accesorios o secundarios. El recognoscitivo. El pagar implica reconocer tácitamente la deuda, lo que puede interrumpir la prescripción. El confirmatorio, básicamente sanea los vicios de nulidad relativa de un acto. El consolidatorio, en contratos con cláusulas de arrepentimiento, lo que se paga confirma la ejecución de un acuerdo. Y por último, tenemos los efectos incidentales. El derecho de reembolso. Esto básicamente nos indica que si un tercero paga la deuda que no es suya, una deuda ajena, tiene derecho a que el deudor le devuelva lo que ha pagado. La subragación. Esto ya lo hemos visto con anterioridad, pero en resumen, el tercero que paga toma el lugar del acreedor original, incluyendo los derechos, acciones y las garantías. Y la repetición es la acción para exigir la devolución de lo que se ha pagado indebidamente. Gracias. Solo para aclararles, ahí donde decía es subrogación, no subragación. Disculpe. Ok, continúen. Las consecuencias jurídicas del pago realizado por el deudor. Primero, el efecto principal de esta extinción implica la desaparición del vínculo jurídico que unía a las partes, ya que la deuda desaparece por completo. La doctrina sostiene que el pago es la forma más perfecta de extinción, en tanto cumple exactamente el contenido obligacional pactado. Segundo, como consecuencia directa del pago, el deudor queda liberado y desvinculado del acreedor. Esto significa que ya no puede ser compelido judicial ni extrajudicialmente a cumplir la prestación. Tercero, con la extinción de la obligación principal, también desaparecen las obligaciones accesorias, tales como prendas, fianzas o hipotecas. Cuarto, el pago cumple una función esencial que es satisfacer el interés jurídico del acreedor, quien ve realizado su derecho de crédito. Quinto, una vez realizado el pago, el acreedor no puede volver a exigir la prestación. En caso de hacerlo, el deudor puede oponer la excepción de pago para evitar una doble exigencia. Y sexto, el deudor tiene la posibilidad de depositar la suma ante un juzgado en caso de que el acreedor se niegue a recibirlo, esté ausente o sea desconocido. Esto funciona para extinguir la deuda y evitar intereses moratorios y embargos. Gracias.
Como que no está bien la señal, compañera, ¿no? Hay pedazos como que se están cortando la exposición, o solo yo lo veo así, compañeros. Sí, se está cortando. A nosotros también. Interferencia. Pero no se le escuchaba. ¿Podría repetir donde se quedó? Ahí, exactamente. Afianzador. Bueno, así entonces, como siguiente punto, tenemos las formas de cómo probar el pago. Bueno, pues antes de entrar de lleno con las formas de pago, pues en términos generales se hace necesario tocar ciertos puntos. Así entonces tenemos 5 puntos a abordar para llegar a comprobar el pago. Bueno, pues primero que nada, tenemos el primero que es pago como acto de cumplimiento. Bueno, pues en términos redundantes, valga la redundancia, quien paga cumple con la deuda que tenía a su cargo. Y como siguiente punto tenemos la prueba de pago. Bueno, pues este es bastante importante ya que es necesario que exista evidencia de que el pago fue concretado. Entonces el acreedor debe debe emitir un recibo al deudor de que dicha obligación se extinguió. Bueno, y por consiguiente tenemos el derecho a la liberación. ¿Qué quiere decir este? Que el deudor tiene la facultad de exigir el recibo del pago. En otros términos, podemos decir que se extingue la obligación. La liberación también abarca maneras como la extinción de la deuda, tales como la cancelación de gravámenes, hipotecas, entre otros. Eh, un punto bastante importante en este caso es el principio general de la carga de la prueba. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues bastante sencillo para el término de estudio, pues la carga de la prueba recae siempre sobre el deudor, ya que el deudor debe acreditar que se efectuó o dichamente cumplió la deuda. Y por último, tenemos los medios de prueba. Bueno, pues prácticamente el pago puede ser probado por cualquier medio. Es un principio general, siempre autorizado por la ley. Específicamente, entonces, el pago por excelencia podríamos decir que es el recibo. Por consiguiente, así está estipulado en el código. Los dejo con mis compañeros y muchas gracias. El recibo. El recibo es un documento es un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida. Es extendido por el acreedor, ¿verdad? El cual da constancia de recepción del pago. El portador de un recibo se reputa autorizado para recibir el pago. También está el derecho a exigir. Y en este existe el solvens. ¿Y quién es el solvens? Pues es la persona que realiza el pago o el cumplimiento de la obligación. El deudor que paga tiene derecho a exigir el documento que acredite el pago y retene este mientras dicho documento no lo sea otorgado. Siendo un derecho del deudor obtener la prueba de la liberación a través del recibo, si el acreedor se negare a extenderlo, tiene aquel la facultad de realizar el pago de consignación en los casos que le sean factibles. También existen las reservas. Y las reservas, pues, son manifestaciones de voluntad del solvens, que habíamos dicho que era la persona que realiza el pago o cumplimiento de la obligación, de las cuales se deja constancia en el recibo y podrán dar sustento a las defensas que eventualmente puede obtener el deudor.
De igual manera, las reservas es un recibo. Se puede decir que son montos de dinero retenido, apartados o congelados de un pago recibido, con el objeto de cubrir posibles contingencias futuras, tales como las devoluciones, unas penalizaciones o multas, y no son una reserva definitiva, sino que es una forma de garantía. También están las presunciones sobre el pago, y pueden existir presunciones sobre el pago, que esta es una presunción iuris tantum, porque admite prueba en contrario. Esto ocurre, por ejemplo, cuando no se puede recibir, no se expide recibo alguno, sino que se entrega el documento en el que se constituyó el vínculo. Otros ejemplos de presunción de pago pueden ser los pagos periódicos de constancia, el pago último periódico, el pago último periodo. Hace presumir el pago de los anteriores, salvo prueba en contrario. El pago del capital supone el de los intereses, salvo también que se hubiera aceptado el pago con la reserva expresa correspondiente. Gracias, le dejo la palabra a mi compañero. Les voy a exponer acerca de la carta de pago. Si bien es cierto, la carta de pago no se encuentra expresamente enmarcada en nuestra legislación guatemalteca, lo que sería interesante marcar que es un documento bastante importante. ¿Por qué es importante? Porque es un instrumento público mediante el cual se cancela obligación garantizada con una garantía, digamos, hipoteca o alguna prenda, en la cual se comprueba por medio de documentos justificados de pago, digamos, una cancelación de pago, un recibo de pago. Esta carta de pago debe ser inscrita en el Registro General de la Propiedad para la cancelación de dichos gravámenes. Recae sobre bienes muebles e inmuebles en los cuales se constituyó la garantía. También, en este caso, el acreedor tiene la obligación de restituir el bien que se constituyó como garantía. De igual manera, entregar los documentos que comprueban los pagos realizados por el deudor, así como la carta de pago que certifica la extinción de la obligación que recibió el deudor. También tenemos lo que es el liquito, bien de Matlabo, protege en este caso al trabajador de recibir todo el dinero y a la empresa como un documento que no tiene una deuda absolutamente nada. Tiene una eficacia extintiva. ¿Extintiva por qué? En virtud de que las partes por medio de escrito manifiesta su voluntad de dar por terminada su relación laboral. También tiene una eficacia liquidatoria, ya que las cantidades devengadas durante la relación laboral da una constatación de que las cantidades adeudadas por parte de la empresa han sido entregadas en su totalidad, dando así un nombre o dándole un nombre de credencial de pago. Es un documento ad solemnitatis, que quiere decir que no necesita de ninguna formalidad específica. También otro medio para aprobar el pago que no está en la presentación es el pago por consignación, que ya se explicó anteriormente, que es un procedimiento judicial mediante el cual el deudor tiene la motivación de realizar el pago ante la negativa del acreedor. Es un documento probatorio. ¿Por qué? Porque se prueba la voluntad por parte del deudor de cancelar el pago, librándolo así de alguna mora o de algún interés que pueda darse por no cumplir con la obligación de tiempo terminado. A través de una prueba material, pues un billete de depósito. De igual manera, a la hora de cumplir la obligación, da una eficacia de pago, dando así por extinguida la obligación. Eso sería todo. Esa es nuestra intervención por el grupo número 4. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Bien, jóvenes. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender de esta exposición? Las formas en que se realiza el pago. Los compañeros mencionaron en relación del pago contra recibo, ¿verdad? Mencionan el recibo, mencionan un monto determinado. Las diferentes formas, la consignación, como lo dijeron, que ya lo habían explicado otros compañeros, pero también hay otras formas jóvenes de hacer el pago. Por ejemplo, se puede hacer el pago en especies, si eso se pactó dentro del convenio. También se puede hacer el pago, como lo sabemos, y contra recibo con moneda nacional, ¿verdad? Cuando se hace en especies es porque se estableció, en este caso, la cantidad y calidad de la especie que se va a hacer. Ahora bien, si dentro del mismo convenio se estableció
que estas especies tenían, si en algún dado caso no se podían entregar en especies, sino tendrían que ser de manera económica, tendría que haberse realizado una valoración de ese tipo. Eso nos lo dice el artículo 1397. Dice, si el pago tuviera que hacerse en especies y hubiera imposibilidad de entregar la misma cantidad y calidad, el deudor satisfará el valor que la cosa tenga en el tiempo y lugar señalado para el pago, salvo, dice, que se haya fijado precio al celebrar el contrato. Si se estableció precio, entonces sería sobre ese valor. Los compañeros mencionaron bastantes temas bastante importantes, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, por ejemplo, el artículo 1380 nos dice que el cumplimiento de la prestación puede ser ejecutado por un tercero. Ustedes hablaron de un tercero, una persona que viene, y una compañera mencionó, creo que había un tercero interesado y un tercero sin interés, ¿sí? Que en su momento, cuando el tercero que paga es el que se va a subrogar, que es la corrección que les hice, que decía subrogación, y es subrogación, que también lo explicamos el día martes, ¿verdad? Que en qué consistía esa subrogación en relación a la persona que paga. Ahora bien, la persona que recibe, el acreedor joven, no puede ser obligado a que se le dé algo diferente a lo que se tiene que cumplir. Tiene que ser lo pactado, lo convenido. De esa manera se tiene que pagar. Y eso lo dice el artículo 1381. Dicen las obligaciones de hacer el acreedor no puede ser compelido a recibir la prestación o el servicio de un tercero cuando la calidad y circunstancia de la persona del deudor hubiera sido motivo determinante al establecer la obligación. O sea, no puede venir un tercero a realizar la prestación, en este caso, cuando efectivamente fue la calidad de la persona en la que por la que se realizó esa contratación. No lo puede realizar otra persona. No pueden obligarlo a que lo reciba otra persona. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se hace el pago, jóvenes? Ahorita lo que ustedes mencionaron. ¿Qué sucede cuando se hace el pago a un menor de edad? ¿Sí? Pero ese pago que se hizo, ese pago que se hizo fue para el mismo beneficio del menor. Alguien que me pueda responder. ¿Se podría hacer o no se podría hacer, jóvenes? Bueno, sí, dice que no es válido el pago que se haga directamente al menor o incapaz. Sin embargo, si lo pagado se invirtió en su beneficio personal o en su conservación de su patrimonio, se extingue la obligación en la parte invertida en esos fines. Quiere decir que, aunque no es permitido, se puede realizar, pero como es para beneficio del menor. El pago se tiene que hacer de la manera que se pactó. No se puede cambiar, jóvenes, y eso nos lo dice el artículo 1387. Dice que el pago deberá hacerse del modo que se hubiere pactado. No podrá efectuarse parcialmente, sino por convenio expreso o por disposición de la ley. De la manera que se tenía que hacer, así. Se tiene que cumplir. Eso es básicamente lo que tenemos que entender nosotros, jóvenes, en relación a las formas de pago. También hay una modalidad que se puede hacer a través de cheque, ¿verdad? Podemos pagar no solo en moneda, no solo en efectivo, sino que a través de un cheque. Ahora bien, lo que tenemos que entendido, jóvenes, es que cuando se hace el pago mediante el cheque, eso sí, se va a extinguir la obligación hasta en el momento que se cobre el cheque, porque solo el hecho de entregar el documento no extingue la obligación. Y eso lo dice el artículo 1394. Muy bien, continuemos con el siguiente grupo, por favor. Licenciado, perdón, solo una pequeña interrupción. ¿Qué pago dijo que era el artículo 1381? El 1381. Permítanme. Pago. No, esa es una obligación de hacer. Ok, gracias, Luis. Ok.
Muy buenas noches, licenciado. Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 5 y en este momento daremos inicio a nuestra exposición referente a las formas de cumplimiento de una obligación. Antes que nada, me gustaría empezar dándoles una definición sobre qué entendemos por cumplimiento de una obligación. La doctrina nos dice que es el acto mediante el cual un deudor ejecuta una prestación debida, ya sea de dar, hacer o no hacer algo. Tenemos el pago como la forma más normal y conocida para el cumplimiento de una obligación. Sin embargo, diversos autores señalan la existencia de otras formas de poder acabarla, tales como la novación, la compensación, la remisión, la confusión y la prescripción. Etimológicamente, la palabra pagar proviene del verbo latín pacare, que significa apaciguar, lo cual de esto podemos deducir que al momento de cumplir una obligación, se le pone fin a ese conflicto existente entre las partes. Esto, como en muchas ocasiones, puede variar siempre dependiendo de los sujetos que participan en ella. En una primera parte tenemos la que posiblemente es la más esperada por todos, en donde el pago y todo el proceso que se pueda llevar se realiza sin tanto pero. Es decir, el deudor cumple voluntariamente su obligación y el acreedor acepta el cumplimiento sin ningún tipo de conflicto. Pero como todos sabemos, no todo sale según lo planeado. Existe una situación en donde, a pesar de que el deudor tenga esa voluntad de poder cumplir con su obligación, el acreedor se niega a recibirla. Ante esta situación tenemos una figura legal, la cual es llamada pago por consignación, como ya se ha mencionado anteriormente, que consiste en que el deudor ejecuta la prestación debida ante una autoridad competente y se libera de esa obligación. Por último, tenemos lo contrario al caso anterior. Esta puede ser la más conocida por todos, en donde el acreedor espera el pago, pero el deudor no tiene ni el más mínimo interés de poder realizarlo. Igualmente, el acreedor tiene derecho de poder acudir a mecanismos legales para solicitar su cumplimiento. Muchas gracias y lo dejo con mi compañero. Muchas gracias, compañeros. Buenas noches a todos. Buenas noches, licenciado. Yo les seguiré con la continuación del tema. Yo les hablaré sobre otras formas de extinción de las obligaciones. Además del cumplimiento, existen otras formas mediante las cuales una obligación puede extinguirse sin la necesidad de pagarse directamente. Primero, encontramos la novación, que ocurre cuando una obligación se sustituye por una nueva. Es decir, la anterior desaparece completamente y nace otra distinta. Esto puede implicar cambios, tanto como en el objeto, persona y condiciones. Luego está la compensación, que se da cuando dos personas son al mismo tiempo deudoras y acreedoras entre sí. En este caso, la deuda se cancela automáticamente hasta el monto en que igualan deudas, evitando pagos innecesarios. Tercero, está la remisión. Aquí el acreedor decide voluntariamente perdonar la deuda, liberando al deudor. Esto puede hacer únicamente voluntariamente del acreedor. Y 4, está la confusión. Es cuando ocurre que en una misma persona se reúnen las cualidades del deudor y del acreedor. Como nadie puede deberse a sí mismo, entonces esto se extingue completamente. Y por último, está la prescripción, que sucede con el paso del tiempo. Si el acreedor no reclama su derecho dentro del plazo que se establece en la ley, esto se extingue y desaparece. Bueno, también es importante recordar que el cumplimiento y la extinción son conceptos totalmente diferentes. El cumplimiento consiste en que el deudor realiza exactamente lo que debe de hacer, es decir, dar, hacer o dejar de hacer. Y la extinción se refiere al momento en que la obligación desaparece o se extingue. Muchas gracias, compañeros. Los dejo con mi compañero Mel. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciado. Bueno, como se explicó anteriormente, el pago es la forma normal de cumplir una obligación. Para entender cuándo ese pago realmente vale en derecho, primero hay que entender cuáles son sus elementos. Primero hay que tener claro que aquí el pago no se entiende como solo dar dinero. En derecho también significa cumplir exactamente con la obligación que exigen. Ahora bien, autoras como María Candelaria Domínguez Guillén explica que el pago no solo debe verse como un acto de cumplimiento, sino también desde quién paga, qué se paga y bajo qué condiciones se realiza. Incluso también es importante mencionar que el Código Civil no habla expresamente de los elementos del pago como tal, sino que regula aspectos por separado, como quién paga, quién recibe y las condiciones en que debe hacerse. Y a partir de eso, la doctrina organiza estos puntos en lo que conocemos como elementos de pago. Entonces, con base en esa idea se identifican tres elementos.
que primero es el elemento subjetivo, el segundo elemento objetivo o real, y el tercero, pues, elemento formal. Entonces, la idea principal aquí es que el pago no se vale solo como un acto simple, sino como un cumplimiento que tiene que reunir ciertos elementos para que sea válido. Y justamente esos elementos son los que se van a desarrollar a continuación. Muchas gracias. Como comentaba mi compañero, a continuación les estaré hablando acerca de estos elementos. El primero sería el elemento subjetivo del pago. Este se refiere a las personas que intervienen en el cumplimiento de la obligación. Es decir, nos referimos a los sujetos que participan directa o indirectamente en el cumplimiento de dicha prestación. Dentro de toda relación obligacional se identifican dos figuras esenciales, que son el deudor y el acreedor. En el caso del deudor, es la persona que está jurídicamente obligada a cumplir con el pago de la prestación, y el acreedor es quien tiene el derecho de exigir dicho cumplimiento. En un principio, el pago debe ser efectuado por el deudor y recibido por el acreedor. Sin embargo, existen circunstancias determinadas en las cuales el derecho de obligaciones reconoce que puede intervenir un tercero sin que esto afecte el acto del pago. En ese sentido, pues podríamos decir que el elemento subjetivo no solamente se limita a las partes, a identificar las partes originales de la relación jurídica, sino que también abarca el análisis sino que también abarca el análisis de las facultades y la legitimidad de las personas que participan dentro de este cumplimiento. Por otro lado, tenemos el elemento objetivo del pago, el cual se refiere a la prestación que constituye el objeto de la obligación, es decir, aquello que el deudor debe cumplir. Esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer algo. Una de las características principales del elemento objetivo es la exactitud, lo que implica que el pago debe realizarse en los mismos términos en los cuales fue pactado, sin que el deudor pueda sustituir el objeto, sin consentimiento del acreedor. Asimismo, el pago debe ser íntegro, es decir, comprender la totalidad de la prestación, salvo que el acreedor acepte un cumplimiento parcial. Y como conclusión, sobre este elemento, el objeto del pago debe ser posible, lícito y determinado, ya que estas son condiciones esenciales para que el cumplimiento tenga validez. De lo contrario, el pago no produciría efectos jurídicos ni extinguiría la obligación. A continuación, los dejo con mi compañera Natalie. Ahora definiremos el concepto de elemento formal del pago. El pago debe realizarse en las condiciones externas específicas como el tiempo, modo y lugar para ser válido y tener efectos jurídicos cumpliendo con lo pactado o lo establecido por la ley. Sus elementos es el tiempo, lugar y modo. El tiempo es la fecha acordada o cuando sea exigible. El pago anticipado o tardío puede generar consecuencias jurídicas distintas según la naturaleza de la obligación y lo acordado entre el deudor y el acreedor. Se debe respetar el tiempo establecido, garantizando que el interés del acreedor sea satisfecho en el momento oportuno. El lugar es el sitio pactado o el que establezca la ley. Generalmente el pago se realiza en el domicilio del deudor o en el lugar donde se encuentre la cosa debida, dependiendo del tipo de obligación. Este aspecto es relevante porque facilita el cumplimiento y ayuda a evitar conflictos entre las partes. Y el modo que es exactamente según lo acordado, en su forma, condiciones y objeto. El deudor debe cumplir respetando exactamente la forma en que se pactó la prestación, sin alterar sus circunstancias esenciales. El modo puede variar según la naturaleza de la obligación, pero siempre debe ajustarse a lo previamente acordado entre las partes. Su importancia es que garantiza que el pago sea válido y eficaz, protege el interés del acreedor y evita conflictos entre las partes. Y sus consecuencias de no cumplirlo: puede haber cumplimiento defectuoso, la obligación puede no extinguirse y puede generar conflictos legales entre el deudor y el acreedor. Lo tengo con mi compañero. Escucha, Bernabé.
¿O ustedes sí lo escuchan, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado. ¿Me escucha, licenciado? Ahora sí. Aquí voy a estar en mi otro dispositivo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Hablaremos sobre lo que es la naturaleza jurídica del pago. La naturaleza jurídica del pago, etimológicamente, es la calificación que corresponde a las relaciones e instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo en nuestro país. Así como, por ejemplo, el pago es el cumplimiento total de la prestación que constituyen el objeto, la obligación. O sea, esta es una obligación de hacer o una obligación de dar. Y una fe típica de extinguir las obligaciones entre las partes. Se articulan como requisitos los de pagos los siguientes: una obligación anterior de hacer o de dar o no dar, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar también de la duplicidad, al menos el sujeto. Un acreedor es el uno y el otro es el deudor. Específicamente es una de otras de las cualidades. También un acreedor que recibe el pago por sí o persona facultada para recibir en su nombre por su cuenta propia, ¿verdad? Donde él recibe el pago, ¿verdad? Entonces el pago no se puede consistir sino en lo debido, siempre y cuando solamente lo individuo, ¿verdad? Entonces, como lugar se estará al convenido solamente en lo debido. También podemos hablar un poquito sobre qué es la intención deliberada o la voluntad consciente, ¿verdad? Entonces, donde el acreedor no puede cumplir con una obligación contraída buscando o aceptando el perjuicio, lo económico al creedor, ¿verdad? Entonces, a continuación, los dejaré con mi compañero Jerry. Bueno, vamos a abordar un tema clásico y fundamental en derecho civil, la naturaleza jurídica del pago. En términos sencillos, el gran debate de la doctrina se centra en responder a una sola pregunta: ¿qué tipo de acto es el pago? Para resolver esto, los expertos se dividen principalmente en dos grandes posturas. La primera sostiene que el pago es un acto jurídico unilateral, es decir, define que basta con que el deudor tenga la voluntad de pagar para liberarse de la deuda, dejando al acreedor en un rol puramente pasivo. Sin embargo, esta teoría tiene una limitación clara. Si el acreedor se niega a recibir el pago, el deudor no queda libre mágicamente, sino que debe recurrir a mecanismos como el pago por consignación, que esto demuestra que la sola voluntad del deudor no siempre es suficiente. Esto nos lleva a la segunda postura, que es la predominante. El pago como acto jurídico bilateral o convención extintiva, esta teoría exige que concurren dos voluntades: el deudor que quiere liberarse y el acreedor que acepta la satisfacción, aunque es evidente al transferir propiedades también recibe críticas. Equiparar cada pago diario a un contrato formal es excesivo para el sistema jurídico. Además, en las obligaciones de hacer o no hacer, la simple conducta del deudor basta para liberarlo, sin requerir la aceptación del acreedor. Ahora bien, aceptar el pago es un acto jurídico, sea unilateral o bilateral, no es un mero debate teórico. Tras tres consecuencias prácticas ineludibles. Como número uno, capacidad. Exige que ambas partes tengan capacidad de ejercicio. Número dos, vicios, que es el pago que puede anularse si existe error, dolo o violencia. Número tres, que la prueba, que la carga que recae sobre el deudor quien afirma haber pagado y tiene la obligación de demostrarlo, ya que si no demuestra, no existe veracidad de lo que se pagó. En conclusión, aunque la teoría del acto bilateral es la más aceptada, el pago sigue siendo una figura compleja. No podemos encasillarlo rígidamente en una sola categoría, ya que hemos visto la intervención y aceptación del acreedor que no siempre son determinadas para que el deudor logre su liberación. Le dejo la palabra a mi compañero siguiente.
¿Quién continúa, jóvenes? La compañera Mayra, pero no se le escucha. No se te escucha, compañera. ¿No se escucha, Mayra? Bien, jóvenes, tienen que estar preparados con sus audios porque acuérdense que ustedes al momento de eso les están haciendo perder tiempo a los demás compañeros y eso les perjudica a ustedes. No se les escucha, todavía no se escucha, Mayra. Tres compañeros son los que faltarían. Silvia, David. Sí, licenciado, acá estoy. Mayra. Ok, que continúe algún otro compañero con el otro tema y que, porque Mayra no se le escucha, dejémosla de último, por favor, si no perdemos tiempo. Y acuérdense que ya ahorita Muy estamos bien, sobre el licenciado. Muy bien. Muy buenas noches. Vamos a ampliar un poquito el tema acerca de quiénes son las personas legitimadas para recibir el pago en Guatemala. Y para ello quiero enfatizar que en derecho civil guatemalteco no basta con que el deudor realice el pago a una obligación, sino que debe hacerlo a la persona legalmente autorizada para recibirlo, ya que si el pago se entrega a una persona distinta de la legitimada, la obligación puede no extinguirse y el deudor podría verse obligado a pagar nuevamente. Por regla general, la persona legitimada para recibir el pago es el acreedor, es decir, la persona titular del crédito y quien tiene el derecho a exigir y recibir el cumplimiento. Sin embargo, la ley reconoce a otras personas que pueden recibir válidamente el pago y estas son el mandatario, el representante legal, los sucesores del acreedor y el poseedor del derecho. El mandatario del acreedor es la persona a quien el acreedor le ha otorgado un mandato o un poder para recibir el pago. En este caso, el deudor debe cerciorarse de que existe un mandato expreso y el poseedor de, perdón, y el mandatario tiene facultades para cobrar. También el deudor puede pagar al representante legal en el caso de que el acreedor no pueda actuar por sí mismo. Algunos ejemplos de estos son, ¿verdad? Los padres que representan a sus hijos menores, tutores de menores o incapacitados y representantes legales de personas jurídicas. Los sucesores del acreedor también están legitimados para recibir el pago y en este caso serían los herederos. Por último, encontramos al poseedor del derecho de cobrar, ya que la ley protege al deudor que paga de buena fe a quien aparenta legítimamente tener el derecho de cobro. Nuestro Código Civil dispone que el pago es válido si se ha hecho de buena fe al que está en posesión del derecho de cobrar. Muchas gracias. Le dejo la palabra a mi compañero David. Continúa, Buenas noches, David. licenciado. Yo le voy a hablar sobre la carga de la prueba y la seguridad jurídica. Esto es un aspecto fundamental relacionado con la legitimación para recibir el pago, es la carga de la prueba. En este caso de una controversia, corresponde a que el deudor puede demostrar que realizó el pago de la manera correcta o, pues, es decir, que puede cumplir con la prestación debida y que lo hizo con la persona legitimada para recibirlo. Esto implica que pues, el deudor debe actuar con diligencia, verificando la identidad del acreedor o de quien pues, esté presente como autorizado, así como también conservar los comprobantes o documentos que acrediten que realizó el pago. También la importancia de esta carga probatoria radica que si el deudor no pudo demostrar que el pago fue realizado correctamente, la Ninguno de los obligación... compañeros que están, disculpe que lo interrumpa, ninguno de los compañeros que están exponiendo se pueden retirar. Hasta que termine el último compañero, el que se retire tiene la mitad de la nota. Se lo digo de una vez porque Melvin me estaba diciendo que se tiene que, Melvin creo o algo así. No sé si él está en el grupo de ustedes. De una vez díganle que no se puede retirar y si se retiró tiene la mitad de la nota. Continuemos por favor, David, disculpe. Comprendo. Como le decía, por ello el derecho exige que el cumplimiento no solo sea materialmente correcto, sino también jurídicamente verificable. Este aspecto vinculado con el principio de una seguridad jurídica, ya que con las reglas sobre la legitimación para recibir el pago
eh, busca brindar certeza en las relaciones obligatorias, ¿verdad? A través de esta regla se establece con claridad quién puede recibir válidamente el pago, lo permite al deudor cumplir con su obligación con confianza y al acreedor para proteger su derecho de crédito. Pues en conclusión, la carga de la prueba no solo es una regla técnica, sino para los abogados, sino el mecanismo de hacer operativa la seguridad jurídica. Mientras la primera nos dice cómo ganar un caso, la segunda nos garantiza que las reglas para ganar no cambian el día de mañana. Sin ellas, el proceso judicial no dejaría de ser una búsqueda de la verdad, convertirse en un ejercicio de incertidumbre. Y pues con esto les quiero decir muchas gracias por su tiempo y es un gusto haber compartido este tema con ustedes. Buenas noches, licenciado. Perdone, no sé si aún puedo exponer. Es que no puede conectar el audio. Sí, Mayra, por favor, Ay, terminemos. mil disculpas. Listo. Bueno, continuamos con la legitimación para recibir el pago. Esto se refiere a la facultad que tiene una persona para recibir válidamente el pago de una obligación. Con esto podemos aceptar, con esto podemos decir que es aceptar el cumplimiento que realiza el deudor y con esto pues se extingue la deuda. Para garantizar la seguridad jurídica tanto como del acreedor como del deudor. También podemos establecer reglas generales sobre quién puede recibir el pago y con esto poder evitar conflictos derivados o cuando se realizan pagos a personas no autorizadas o no legitimadas. Otro aspecto importante pues es la legitimación. En la legitimación podemos dar el principio de buena fe. Esto pues juega un papel bastante importante, especialmente cuando una persona realiza un pago a un acreedor aparente sin estar legitimada. El derecho pues en estos casos puede reconocer efectos del pago realizado. Esto con el fin de proteger la seguridad jurídica y evitar injusticias. Algo más que podemos adicionar, esto pues es si el deudor actúa de una manera diligente y sin intención de perjudicar al verdadero acreedor. Otro aspecto importante que podemos mencionar es la voluntad de las partes. Esto pues en muchos casos el acreedor puede designar libremente a otra persona para que reciba el pago en su nombre de una forma legítima. Eso sería de mi parte. Gracias, licenciado. Muy bien, jóvenes. Vamos a hacer algo porque ya a la hora, pues realmente nos pasamos de la hora, ¿verdad? Y no quiero perjudicarlos con su otro curso. El grupo número 10 va a pasar no la próxima semana, después de los exámenes. Sería el grupo número 10, el grupo número 2, 8 y 9. Van a pasar después en este caso, de las semanas de exámenes. ¿Verdad? Van a tener más tiempo para poder realizar en este caso su exposición. No los quiero perjudicar con eso. Cuando regresemos les voy a dar la explicación legal de lo que los compañeros acaban de exponer, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, jóvenes, en relación a lo que acaban de exponer los compañeros, si no lo vamos a aclarar un poquito más en la próxima clase para que pues no les haga perder su tiempo en relación al siguiente curso. ¿Verdad? Por favor, licenciado, muchas gracias. Ok, sí les encargo, por favor, ahí estudian mucho porque el examen, si bien es cierto, es poco el contenido, viene cargado, por favor, jóvenes. Muy bien.